Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Bueno, estamos iniciando semana y casi que terminando mes, pero bueno, contamos con la presencia del día de hoy, doctor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Es que bueno, Boris, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Gracias por la bienvenida. Siempre, pues, con el mismo entusiasmo de siempre, con ganas de compartir aquello que creo que Dios ha estado hablando en mi vida. Lamentablemente, el anterior día, el lunes, no pude estar. Bueno, te había explicado a ti, pero nuestros amigos que nos siguen, pues no lo sabían. Tuve una diligencia muy urgente que atender, entonces no pude estar el anterior lunes, pero ahora vamos a continuar con nuestro tema, el pecado de Sodoma, que me parece un tema bastante adecuado para el momento en el que estamos viviendo, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, este tema definitivamente está causando un revuelo en mi corazón para poder entender perfectamente el corazón de Dios y saber qué es lo que nos toca hacer en momentos tan difíciles como en el que estamos viviendo. Entonces yo anhelo en mi corazón que podamos despertar en nuestro corazón, que Dios pueda despertar en nuestros corazones un deseo de volvernos a Él, que esa es la intención del tema que estamos tocando. El pecado de Sodoma. Entonces voy a compartir la pantalla para que podamos ver un poquito mejor. Ahí va, desde ahí vamos a empezar. Habíamos hablado de que el pecado de Sodoma se lo conoce a nivel de la sociedad como la sodomía o como el pecado de Sodoma, como algo relacionado con el sexo, pero que en realidad pues no es solo eso, sino que la manifestación de la consecuencia de muchos pecados anteriores viene a ser lo que ya conocemos, la historia tan famosa de cuando los amigos de Lot vienen a visitarlo. Entonces los ciudadanos juntamente con los jóvenes vienen a buscar a la casa de Lot a sus visitas y le decían que los saque de su casa porque ellos querían tener relaciones sexuales. El pueblo, la gente, la ciudadanía, incluyendo a los niños, estaban en una ceguera absoluta, en un desenfreno absoluto y que por supuesto a ellos les parecía muy normal. Ese es el contexto en el que estamos tocando este tema. Pero decíamos que en realidad Dios lo describe muy claramente en Ezequiel capítulo 16 del 49 al 50. Dios hace una descripción de cuál fue la maldad de Sodoma. La maldad de Sodoma fue primero la soberbia, que ya lo hemos analizado, y decíamos que la soberbia básicamente es anteponer mis opiniones, mis criterios, mis definiciones de lo que es bueno y malo, antepongo a la voluntad y a la definición que Dios da. Eso es soberbia en términos cristianos, para entender que yo me creo más que el creador y entonces yo puedo definir bien la vida. Ya hablamos de, por ejemplo, que ahora nosotros queremos redefinir la familia cuando la familia ya lo definió Dios. Entonces, en ese sentido, somos soberbios. La soberbia está en nuestro corazón cuando no hacemos caso a la palabra de Dios y pretendemos ser más sabios que el Creador, más sabios que aquel que nos creó y definió la familia como un hombre y una mujer para que ambos, cuando se junten y se casen en una sagrada unión de matrimonio, puedan tener hijos. Eso es la familia. Ahora no.
Una familia puede estar compuesta con 2 hombres, 2 mujeres, incluso algunos se casan con animales, etcétera, y etcétera, ¿sí? Entonces, queremos redefinir el concepto de la familia. Ese es un ejemplo solamente. Y es tanta nuestra soberbia que ni siquiera preguntamos a aquel que nos creó si eso es correcto o no. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitamos, ¿no? No necesitamos de Dios. Nosotros somos autosuficientes. Esa es la definición de soberbia. Y luego el pecado de Sodoma fue que tenían pan de sobra. Ahora, no es malo tener pan y tampoco es malo tener pan de sobra, pan que te sobre. No, no es malo necesariamente. Es cómo lo obtienes. Hemos hablado de eso, ¿no? ¿Cómo obtienes el pan? Y también concluimos que la forma en que el promedio de los ciudadanos logra el pan de cada día, lamentablemente lo hacen de una manera incorrecta. Entonces, cuanto más puedas sacar, más grande puedas sacar el pedazo de la torta, mejor. Y si lo haces de manera incorrecta, mejor. Y hasta tenemos conceptos y definiciones muy raras, ¿no? Pensamos, por ejemplo, que Robin Hood era un hombre genial, ¿no? Un hombre que robaba y que repartía a los pobres. Un hombre genial y lo aplaudimos, ¿no? Como un Pablo Escobar, que mataba, asesinaba, pero porque daba pan, entonces, mejor dicho, casi que lo adorábamos y lo venerábamos. Entonces, de ese tipo de pan se está hablando cuando nosotros queremos todo con subsidios, todo gratis. No queremos trabajar, queremos que todo sea gratis, ¿no? Que todo nos lo den gratis. Y tristemente, pues, nuestro Estado está fallido cuando damos subvenciones por cada hijo que tenemos, por en qué estrato vives, etcétera, 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 todo gratis. Ese lenguaje nos gusta mucho porque pues no necesitamos trabajar para obtener las cosas. Entonces, esa es la abundancia de pan. O sea, cuando hay ese tipo de pan y sobra, entonces viene la abundancia de ocio, que es de lo que vamos a hablar hoy. La abundancia de ocio, ¿no? Ahora, cuando no hay nada que hacer, perdón, cuando todo ya lo tenemos, mejor dicho, cuando todo ya lo tenemos, entonces hay demasiado ocio, ¿no? Nos echamos en una hamaca porque pensamos que ya no hay nada más que hacer, porque ya lo tengo todo. Entonces, Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es una definición muy interesante de parte de Dios y está en Apocalipsis. Entonces, la abundancia de ociosidad. Vamos a orar y vamos a hablar sobre este tema. Amado Padre, quiero entregarte este tiempo en tus manos y ruego que tú puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, los tiempos en que estamos viviendo y qué es lo que nos espera si seguimos así. ¿Y qué es lo que nosotros como cristianos, como hijos tuyos, debemos hacer, Señor? Te damos gracias. Alumbra nuestros ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien. La palabra ocio no necesariamente es un término malo, sino que la palabra ocio en una de sus definiciones etimológicas es de otium, que quiere decir reposo, un tiempo libre de una persona. Dios reposó después de 6 días de trabajo y luego él da una orden y dice que en el 7º día debemos reposar, descansar de nuestras labores. Entonces la palabra ocio no necesariamente es un sentido pecaminoso, ¿sí? Ahora, lo que hacemos con eso es muy importante, lo que hacemos con el ocio, con el tiempo libre que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Eso es lo que determina el ser ocioso.
Entonces hay una diferencia entre la palabra ocio y una diferencia, aunque la palabra es muy parecida, hay una diferencia abismal entre ocioso. Entonces, la definición de ocioso es una persona que está sin hacer nada, un hombre ocioso y despreocupado, ¿sí? De lo cotidiano, que es inútil, sin fruto, no tiene provecho ni sustancia, es una vida ociosa, que sin fruto. Y uno de los mandatos que Dios nos da en el Génesis, cuando nos entrega este mundo, nos dice fructificar, ¿sí? Fructificar. Y para fructificar debemos trabajar, ¿sí? Pero ahora la palabra trabajar es, creo, hasta tediosa, ¿no? Cantamos que incluso del negrito, no me acuerdo, el negrito Mamey, no recuerdo, que dice que trabajar es una maldición, ¿no? Lo vemos así, como el trabajo es, entonces el dinero fácil nos es mejor para tener más ocio. Entonces, vamos a leer en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que debemos amonestar a los hermanos. No está hablando a todos, sino está hablando, Pablo está hablando en Tesalonicenses, en su carta de primera a los Tesalonicenses, les está diciendo, amonesten a los hermanos que son ociosos. Porque el ocio es un peligro, es una luz roja. Cuando hay una persona ociosa dentro de la congregación, los líderes, los pastores, debieran amonestarle y enseñarle a trabajar y enseñarle a producir. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Porque el ocio es un verdadero peligro. ¿Sí? Es un verdadero peligro, porque entonces va a traer muchas complicaciones a la sociedad. ¿Sí? Este pueblo de Sodoma estaba en un ocio impresionante. Vamos a analizar por qué me atrevo a decir eso. Porque se enteran que vienen dos personas a visitar a Lot. ¿Sí? Ahora, cuando la gente se entera de esto, una buena parte de la ciudad, de los ciudadanos, va en busca de esos hombres. Ahora, si tenían algo que hacer o estaban trabajando, obviamente no hubieran ido, ¿no? Pero había mucha ociosidad como para no hacer nada. Entonces, como no había nada que hacer, pues entonces dijeron, bueno, vamos y tendremos relaciones sexuales con estos dos hombres, ¿no? Había bastante tiempo ocioso, sin hacer nada. Y lo único que hacían era maquinar cosas en su mente, ¿sí? Entonces, la palabra nos dice que debemos amonestar a los ociosos dentro de la congregación. Qué molestoso es cuando una persona es ociosa y no quiere trabajar. Es una molestia para el alma, para aquellos que sí trabajamos, porque entonces estas personas ociosas siempre pretenden que se les dé las cosas de gratis. Y si tú les dices, bueno, mira, te voy a pagar por este trabajo que me hagas, entonces no lo van a hacer. Porque ellos prefieren extender la mano y hacerse pasar por pobrecitos, por miserables, para obtener el pan que necesitan para comer. Pero si les ofreces trabajo, no lo van a hacer. Recuerdo que en el tiempo de pandemia venía un joven a mi casa a pedir ayuda y pues lo escuchamos desde la ventana. Obviamente no podíamos dejarlo pasar por todo el temor del contagio y todo eso. Y entendíamos que estábamos pasando un tiempo muy difícil de provisión, no había trabajo, etcétera. Fue un tiempo difícil para todos. Entonces este joven vino y dijo, miren, estoy sin trabajo, tengo a mi mamá enferma, mi papá nos dejó. Y bueno, nos contó el cuento ahí triste, como siempre lo hacen, y vaya a saber si eso era verdad o no. Lo cierto es que nos conmovió. Y dijimos, bueno, le ayudaremos, ¿no? Y
Y empezamos a ayudarle y le dábamos mercado una vez por semana. No era mucho. Obviamente no le dábamos como para que él viva con toda su familia durante una semana, pero sí le dábamos. Y luego él con mucha gratitud se iba. Pero un día yo pensé y dije, no está bien lo que estamos haciendo porque estamos acostumbrándole al muchacho solo a pedir. Entonces, la próxima vez que venga, le voy a decir que barra el andén y yo le voy a pagar por eso. Le voy a pagar ya sea dando un mercado o ya sea con dinero, como él quiera. Entonces hablé con él y le dije, mira, no me siento bien darte de gratis las cosas. No está bien y no me parece que te estoy haciendo un bien. Tú eres joven y creo que puedes ganarte fácilmente tu dinero. Entonces le dije, yo te aconsejo, te inspiro que barras mi cuadra y lo mismo puedes hacer con las cuadras de los otros vecinos, las casas de los otros vecinos, ofrecerte para barrer las calles y la gente te va a pagar por ese trabajo que hagas. Entonces él me dijo que bueno, que gracias y le dije, bueno, ok, mañana te espero, mañana empiezas. Al día siguiente no vino y la próxima semana sí vino, pero no a barrer, sino volvió a pedir. Yo le dije, no te voy a dar a menos que barras la calle. Y no quiso barrer, se fue y ya no volvió más. Eso es el ocio. No queremos trabajo, nos aborrecemos trabajar. ¿Por qué? Porque es más fácil pedir de gratis que trabajar. Tengo más tiempo para mi ocio, ¿sí? No necesito trabajar. Y el sistema de nuestro estado definitivamente está diseñado para sostener un montón de ociosos que no quieren trabajar. Y nadie me puede decir que no, porque yo sí he trabajado en los barrios más pobres de Bucaramanga y sé lo que es la pobreza, entre comillas. ¿Sí? La pobreza en realidad es una cuestión mental. Entonces, como el gobierno paga subsidios por cada hijo que uno tiene, paga subsidios de la luz, del teléfono, del gas, es irrisorio lo que pagan del gas, pagan 2,000 pesos, 3,000 pesos. El, el bienestar familiar les da a 500 pesos el almuerzo para sus hijos, entonces, pues, chévere, ¿no? O sea, bien. Luego la Iglesia Católica les apoya, los evangélicos también les apoyamos, Visión Mundial les apoya, las ONGs también les apoyan, entonces, pues ellos no necesitan trabajar. Ellos quieren ser pobres, ellos quieren estar ahí metidos. No todos, pero una gran mayoría sí. Entonces, el sistema está diseñado para que los ciudadanos sean ociosos y no quieran trabajar. Ahora, yo sé que lo que estoy diciendo, mucha gente me va a odiar, ¿no? Por lo que estoy diciendo. Pero yo lo he vivido. He trabajado más de 5 años en esas zonas, en esos barrios. Y con el tiempo me di cuenta que toda esa gente tiene casa propia, no solamente una, tiene una o dos, a veces hasta 3 casas propias. Porque sencillamente irrumpen en un terreno, se expropian de ese terreno, luego levantan casas y luego lo venden. Y luego hacen lo mismo en otros lugares, a las famosas invasiones, que nosotros lo llamamos acá en Colombia. Y en épocas electorales esas invasiones son muy notorias porque los políticos aparecen ahí para decir tranquilos, frescos, yo voy a hacer que esto se legalice y vamos a hacer que sus calles sean empedradas y les vamos a poner luz y agua, pero voten por mí. Entonces tenemos un sistema fallido donde alcahueteamos, es la palabra. Alcahueteamos, fomentamos la ociosidad y la pobreza. Bueno, la pobreza no, la abundancia de pan, perdón, me equivoqué. Fomentamos la abundancia de pan de gratis y la ociosidad, porque esa gente no quiere trabajar. Es más fácil ser pobre que trabajar. Eso es, ¿no? Entonces, el ser ocioso, cualquier ocioso que haya en la congregación, debemos amonestar. Vamos a leer en segunda de Pedro, capítulo 1, para adelante. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que
habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que el evangelio, el cristianismo, tiene la solución para el ser humano, obviamente, ¿no? Porque Dios es el que nos ha creado y Dios es el que nos conoce. Él sabe que si yo tengo pan de sobra, de gratis, entonces voy a tener mucho tiempo para el ocio. Y si tengo mucho tiempo para el ocio, entonces con toda seguridad voy a caer en pecado. ¿Sí? Porque cuando aprendí esto de niño, me decían manos desocupadas es taller del diablo. Mente desocupada es taller del diablo. Y luego decían cuerpo sano, mente sana, ¿no? O sea, esos dichos que hemos copiado o repetido desde nuestros abuelos tienen mucho sentido, ¿no? Recuerdo que de niño cantábamos en el colegio, trabajemos, trabajemos, que el trabajo es la ley de Dios. Cantábamos esa canción todos los lunes en la hora cívica que se acostumbraba a cantar el himno nacional. Nos enseñaban a ser patriotas. Entonces, en mi tiempo, cuando yo era niño, pues no existía el internet, no existían los celulares. La plancha de mi madre era una plancha de hierro donde había que meterle carbón encendido para que calentase y ella pudiera planchar. Entonces, la obligación nuestra era tener los carbones bien encendidos, al rojo vivo, mantenerlos. Y cuando mi madre decía, ya cámbienme de carbón, entonces los carbones tenían que estar listos. Ese era nuestro trabajo. Y nunca estábamos ociosos. Siempre había algo que hacer. Si queríamos bañarnos, sencillamente no podíamos abrir la llave del grifo de la pila para bañarnos o de la ducha, porque sencillamente no teníamos ducha. Nos tocaba caminar como 2 horas más o menos, no, un poco menos, al manantial y recoger agua con un totuquito en una lata. Bueno, llevábamos 2 porque el viaje era largo. Y con esa agua tomábamos el agua que necesitábamos para la cocina, para tomar café o jugo, lo que sea, y bañarnos. Entonces, si queríamos bañarnos, nos tocaba caminar. En cambio, ahora no, ¿no? O sea, tú abres la llave y te bañas, ya. O si tienes hambre, sencillamente marcas un número y la comida llega a tu casa. O sea, pues todo es así, en un tris de dedos, todo lo conseguimos así. Y tenemos demasiado tiempo para el ocio. Por eso es que esta generación de jóvenes pasa demasiado tiempo en el celular, ¿no? Mucho tiempo hablando pajas, ¿no? A veces somos demasiado infructuosos en el tiempo que dedicamos a una pantalla de un televisor. Personas pueden hundirse toda la tarde viendo novelas, viendo programas y llega la noche y ven el noticiero que no se la pelan y luego de eso llega otra novela o un reality y terminan cansados a las 10 de la noche
y se van a dormir. Mucho tiempo de ocio, ¿verdad? Bastante tiempo de ocio, sin hacer nada, siendo infructuosos y hundidos en nuestros sillones o en nuestras poltronas. Y pues y ahora hemos diseñado asientos bastante cómodos para descansar mejor, ¿no? Y nos damos cuenta, digamos, que todo lo que hacemos ahora es para prácticamente descansar y mejorar nuestro estilo de vida y que todo sea bien, todo sea chévere, todo sea lindo, que no nos cueste mucho esfuerzo, que no nos tome mucho tiempo, ¿verdad? Esa es la idea. Vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 11, qué fue lo que le pasó a nuestro querido rey David. Vamos a leer un poco. Dice, esta es en 2 de Samuel. Yo había abierto mi Biblia en 1 de Samuel. Es 2 de Samuel, capítulo 11. Capítulo 11. Muy bien, vamos a dar lectura a ese pasaje. Dice así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Vamos a leer con calma, dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ya conocemos la historia, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que dice así, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y David no quiso salir a la guerra en ese tiempo. Envió a Joab y él se quedó en Jerusalén. Ahora, cuando se quedó en Jerusalén, obviamente estaba haciendo nada, ¿no? Para empezar, no estaba en el lugar que debiera estar. Entonces estaba en un tiempo de ocio, haciendo nada de una manera infructuosa. Salió a la terraza y vio a Betsabé bañándose, una mujer hermosa, describe la Biblia. Como era rey, entonces ordena a sus soldados que traigan a esa mujer a su presencia y él la toma como su mujer, sabiendo que era casada. Y luego manda a matar a Urías, ¿sí? El esposo de Betsabé. O sea, solo entre comillas, vamos a hablar solo, entre comillas, no hizo nada cuando él debiera estar en la guerra, se quedó donde no debiera estar haciendo nada. Y en un momento la vida de David descendió hasta el abismo, hasta tocar fondo. Su vida fue un caos. O sea, no solamente adulteró, sino que mandó a matar a su esposo, o sea, se convirtió en asesino también. Y fue en un momento, en un abrir y cerrar de ojos que tomó esas decisiones. Pero ¿por qué tomó esas decisiones? Porque estaba en una actitud de ocioso, haciendo nada, pensando nada, siendo absolutamente infructuoso. No estaba en el lugar que le correspondía estar, porque la palabra de Dios nos muestra claramente que en los tiempos en que los reyes salen a la guerra y él no salió, no estaba haciendo lo que le tocaba hacer y se quedó en su casa haciendo nada. Y cuando hacemos nada, una vez más repito, manos desocupadas es taller del diablo, ¿no? Entonces ahí David quedó enredado en sus propias pasiones, en sus propias concupiscencias y tomó decisiones tan terribles que luego trajeron serias consecuencias a su vida, pero no solamente a su vida, sino también al pueblo de Israel y también a sus hijos. Fue que trajo deshonra y todo eso. Entonces, la ociosidad es un pecado horrible. Y nosotros vemos nuestra sociedad inmersa en el ocio, en la ociosidad. Eso es lo que vemos.
en nuestra sociedad. Hay demasiado tiempo para hacer nada. La mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los seres humanos tenemos demasiado tiempo para no hacer nada. Somos infructuosos. O sea, nos cuesta emplear bien el tiempo y ser fructíferos. Preferimos el dinero fácil, preferimos que nuestra bolsa, nuestra cuenta se llene de manera fácil para tener más tiempo para el ocio. ¿Sí? Eso es. Estamos atrapados en eso y ese fue el pecado de Sodoma. Abundancia de ocio. Entonces, quiero pedirte que analices cómo está nuestro mundo. Te estoy dando algunas pautas para que tú puedas analizar y puedas darme la razón o no, ¿sí? Yo personalmente veo de esta manera. Yo veo que el mundo está declinándose hacia ese fondo, hacia ese abismo donde declinó Sodoma por el ocio que había en su corazón, por la soberbia que había en su corazón y por la abundancia de pan, porque el pan le sobraba, porque pues ahora se consigue el pan fácil, entre comillas, ¿no? El Estado te da todo. Esa es la idea. Alguien tiene que darte algo. Y entonces la palabra gratis suena muy bien, pero yo quiero decepcionarte en esta tarde. Quiero decirte que no hay nada gratis en este mundo. No hay nada gratis. Alguien termina pagando. Entonces, eso de gratis no es cierto, ¿no? Cuando el gobierno nos dice educación gratis, en realidad no es gratis. Nosotros pagamos con nuestro impuesto. Cuando el gobierno te dice, vamos a subvencionar tu casa, te vamos a dar la casa, cuesta 10 millones, nosotros como gobierno te vamos a dar 5, porque ellos quieren quedar bien, pero el gobierno no te está dando nada del que sea de él, porque el gobierno no produce, no genera recursos. El gobierno vive de los impuestos. Por eso es que los impuestos suben, porque nosotros queremos todo gratis, pero queremos que los impuestos se mantengan. El gobierno no produce, el gobierno solamente gasta. El gobierno cuando necesita algo empieza a aplicar impuestos al ciudadano. Por esa razón es nuestra pobreza. Pero ¿quién es el que le dio poder al gobierno? Pues nosotros. Nosotros somos los que le damos poder al gobierno, porque todo el tiempo le estamos pidiendo al gobierno que solucione los problemas que nosotros debemos solucionar. Entonces, cada vez que tú le dices al gobierno, solucioname este problema, él siempre te va a decir, claro, por supuesto, nosotros lo solucionamos. Pero para que el gobierno solucione X problema, el gobierno tiene que subir los impuestos, porque entonces solucionar un problema genera gastos, o sea, quiere decir que tiene que arrendar un edificio, construir un edificio para poner el Ministerio de Hacienda, en este caso, y tiene que pagar al ministro, a los empleados, a la secretaria y comprar carros, etcétera, y todo eso requiere dinero. Y entonces, ¿de dónde sale el dinero? Pues de nuestros bolsillos. Si nosotros entendiéramos ese principio, no estaríamos pidiendo al gobierno que nos solucione todos nuestros problemas. El gobierno no está para solucionar esos problemas. El gobierno, según la palabra de Dios, está solo para castigar al malo, hacer respetar la propiedad, la libertad y la vida. Eso es, castigar al malo, proteger al que hace el bien, respetar la vida, hacer respetar la vida, la libertad y la propiedad. Solo el gobierno está para eso. El Estado debiera estar solo para eso. Y nosotros le hemos dado demasiado poder. Ahora, cuando digo es solo para eso, pues solo para eso también hay que pagar impuestos. Y la Biblia nos habla de los impuestos y claro, hay que hacerlo. Pero una vez más, repito, cada vez que nosotros le damos poder al gobierno, el gobierno nos va a aplicar impuestos. Y es por esa razón que el pobre siempre va a ser más pobre. ¿Sí? El sistema está mal diseñado por esa misma razón. Pero entonces, les vuelvo a explicar y con esto termino. He trabajado más de 5 años en esas zonas
donde hay extremada pobreza. Pero cuando tú vas a esa casa, ellos tienen una nevera full, más grande que la que yo tenía. Tenían televisores último modelos y equipo de sonido el último modelo. Tenían todo lo que ellos querían en su casa, pero eran pobres. En realidad no lo eran, porque el gobierno les pagaba por cada hijo que tenían, ¿sí? Les pagaba por vivir en un estrato 1. Entonces la luz era irrisoria, el gas era irrisorio. Entonces es un negocio ser pobre, entre comillas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues no trabajaban, así de fácil y así de sencillo. ¿Para qué van a trabajar si el gobierno les da todo? Y de paso, la Iglesia Católica también les apoyaba, Visión Mundial también les apoyaba, y la Iglesia Evangélica también, y todas las ONGs también les apoyaban. Entonces, ¿para qué? No necesito trabajar. Todos estos bobos me dan todo lo que yo necesito. Entonces era gente desocupada que no hacían nada. Y entonces, ¿qué era lo que hacían? Era salir a tomar a la esquina, a emborracharse, a embarazar a la vecina, a meterse con pandillas, con drogas. Y luego decimos, ¿por qué hay tanto problema en esos lugares donde supuestamente hay tanta pobreza? Pues sencillamente, amados, porque hay demasiada ociosidad. Ahí los ciudadanos son ociosos, no trabajan. Entonces, como no trabajan, no saben en qué van a invertir el tiempo e invierten su tiempo haciendo vandalismo, haciendo maldad. Eso es lo que nos describe exactamente la Biblia cuando Sodoma descendió hasta lo más bajo. He dicho, buenas tardes, muchas gracias, me he pasado el tiempo. Dios salve nuestro país, amados. El cambio no va a venir a través del gobierno, el cambio va a venir a través de nosotros. ¿Sí? El cambio es de manera interna, no de manera externa. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.